Bienvenidos, este es el quinto y último episodio de la serie Hechos 9:11. Estamos seguros que has aprendido a utilizar las herramientas que ya tenías a mano para ayudar a una persona en crisis. Pero recuerda que esta información almacenada y sin uso sirve para muy poco. Tal como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Por eso levántate, ve y busca. Alguien cerca de ti necesita tu ayuda. Si lo aprendido se utiliza, no se olvida. Este es el mejor tiempo para actuar con misericordia y ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Hoy cerramos nuestra serie justamente recordando esto. Somos instrumentos, pero es Dios el protagonista de la transformación del corazón. Algunos de los mejores recursos para ayudar a otros actúan mejor cuando nos hacemos a un lado. Vamos al estudio de hoy. A lo largo de estos estudios hemos aprendido lo importantes que somos. Somos pieza fundamental en el plan de Dios del rescate de la humanidad. Somos rescatistas. Estamos yendo en la misión de 911 a llevar a un mundo que necesita esperanza, a llevarle paz, a llevarle confianza, a darle primeros auxilios espirituales y psicológicos. Somos muy importantes, no hay duda de eso. Sin embargo, yo quiero cerrar esta serie recordándonos que nosotros somos importantes justamente porque no somos la medicina. Suministramos la medicina, que es la más importante, la que hace realmente el efecto en la vida de las personas. Somos un intermediario, somos portadores de la medicina, de la solución a la necesidad de la gente. Mas no somos la respuesta, ni somos la salvación realmente para las personas. Es importante que nos hagamos a un lado para permitir que la medicina haga su efecto, para permitir que la sanidad tenga lugar en la vida de las personas. Y las lecciones que vamos a ver hoy están relacionadas con eso. Te darás cuenta que al ver cada una de las lecciones, nosotros nos volvemos un agente que necesita hacerse a un lado. Un agente primordial, fundamental en el proceso, pero que para que la sanidad tenga lugar, nos hacemos a un lado. Vamos a usar un caso o un ejemplo de la vida real para explicar esto. ¿Cómo hacemos para que crezca un árbol o tener frutos, una semilla? No somos los que damos el crecimiento de esa semilla, pero creamos un ambiente propicio para que esa semilla germine y se convierta en un gran árbol y dé grandes frutos. Así hacemos en estos casos. Nosotros no tenemos la solución o no somos la solución, sino que portamos una solución y nos hacemos a un lado para permitir que el proceso natural de sanidad ocurra en la vida de las personas. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Y quiero mencionar y leer un texto bíblico, una historia de la vida de Jesús como tantas que hemos estado estudiando en esta serie. Juan capítulo 20, versículo 11. Y voy a leer gran parte de esta historia. Dice, pero María se quedó afuera. Ya vas a ir viendo de qué se trata. Llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y vio allí a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él
le había dicho. Ahora yo quiero enlazar este texto bíblico con otro más y juntos estos dos versículos o estos dos textos bíblicos van a darnos un fundamento para la lección de hoy. Está en Juan capítulo 16 versículo 7 que dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Ese es Jesús hablándole a sus discípulos, explicándoles por qué Él se iba a ir. En el primer versículo que leímos encontramos ahora a Jesús, después de haber resucitado. Los discípulos habían visto la tumba, algunos de ellos la encontraron vacía. María Magdalena va a la tumba, llora porque no ve el cuerpo, ve los lienzos y ve unos ángeles, se voltea a hablar con el que cree que es el jardinero. Y entonces ocurre lo que leímos aquí. Pero quiero que te des cuenta cómo Jesús mismo plantea la idea de hacerse a un lado para que actúe un proceso. Probablemente si Jesús no se hubiera movido, el proceso de discipulado no ocurre tal como ocurrió. Jesús dejó a 11 discípulos y a unos tantos más entrenados y listos con toda la capacitación, la práctica incluso, pero necesitaban ellos vivir la experiencia de tener que tomar en sus manos el ministerio y llevarlo a cabo. Así que el efecto en la vida de los discípulos ocurrió cuando Jesús fue movido y fue enviado el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que aprender que también nos tenemos que mover para que la acción del Espíritu Santo actúe en la vida de las personas. Hay algunos poderes, si lo podemos llamar así, o instrumentos poderosos o instrumentos milagrosos que son intangibles y que son justamente los que hacen y provocan un proceso de sanidad en la vida de las personas. Los tenemos que reconocer y los tenemos que respetar. Tenemos que favorecer el ambiente para que estos instrumentos o esta medicina dé resultados en la sanidad interior de la vida de las personas. Vemos en la historia que María reconoce a Jesús en un momento crucial. Aunque Jesús le está hablando, aunque Jesús le está haciendo preguntas, María todavía no reconoce que es Él. Pero justo en el momento en que Jesús llama a María por su nombre, María reconoce a su maestro. Aquí hay un secreto tal vez que los mismos restaurantes de comidas rápidas han ido aprendiendo y han estado practicando y les funciona muy bien. Y es pedirle el nombre a la persona que hace su pedido para después llamarla por su nombre. Hay una cafetería súper famosa que te anota el nombre en el vaso y te sientes identificado con la marca, justamente porque te llaman por el nombre. Este es un recurso que tenemos nosotros y tenemos que aprender que cuando estamos tratando con una persona, una forma muy eficiente de comunicarnos con ella es llamarla por su nombre. Pregúntale cómo se llama. Si estás trabajando con alguien en algún momento dado con quien no tienes mucha relación y no sabes cómo se llama, pregúntale cómo se llama y háblale por su nombre, porque cuando nos llaman por nuestro nombre, nos sentimos conectados con la esencia de quién somos. Porque el nombre es identidad, por lo tanto, cuando te conectas con una persona a través de su nombre, te conectas con la identidad de la persona. Y lo que queremos es ayudar a la persona en su ser integral. Ese es como su yo más real, más íntimo, es su nombre. Llámala por su nombre. En algunos casos, si tienes un nivel de confianza muy cercano a las personas a las que estás ayudando, nosotros con las personas cercanas nos tratamos por alguna forma de cariño, algún nombre que nos identifica y con el que nos hablamos. También ese nombre funciona porque nos conecta desde una forma emocional con la gente, y llamar a las personas por su nombre o hablarles por su nombre es una manera de aclararle que estamos ahí con ellos y que ellos están ahí también con nosotros. Que recuerda que una persona en un momento de crisis podría estar ofuscada por las cosas que están pasando y no ve las cosas con claridad, y cosas o recursos tan sencillos como llamar a la persona por su nombre nos conecta inmediatamente con la persona. Jesús lo hizo de una manera increíble, que cuando le habló, María reaccionó inmediatamente. Otro de los elementos fundamentales y que está en esta historia es que Jesús definitivamente él fue y es un gran lector de los tiempos.
La Biblia nos enseña que cuando nosotros somos buenos lectores de los tiempos, traemos sabiduría a nuestro corazón. Cuando aprendemos a leer los años de vida, hacemos una buena lectura de lo que nos rodea, una lectura de la vida correcta. Hay sabiduría en nuestro corazón cuando hacemos eso. Como socorristas tenemos que ser buenos lectores de la vida, buenos intérpretes de lo que pasa a nuestro alrededor y ayudar a las personas a hacer una lectura correcta de lo que está pasando. Lo vemos aquí en la historia porque cuando Jesús le pregunta ¿qué estás buscando?, Jesús no le dice ¿qué buscas?, sino le pregunta ¿a quién buscas? María buscaba una cosa, un cuerpo muerto, que ya no tenía vida, que ya no tenía alma, que estaba ahí aparentemente robado. Ella buscaba algo. Jesús le dice, ¿a quién? Porque es que resulta que no había un qué muerto, había un quién vivo. Y era a quien ella le estaba hablando y no se daba cuenta. Jesús hace una lectura muy simple, muy sencilla, que reenfoca a María en que Jesús resucitó. Qué manera tan impresionante de Jesús, a través de una sencilla pregunta con un sentido correcto, enfocando a una mujer que está en un proceso de luto, de dolor y de frustración. Nosotros tenemos que aprender a hacer buenas lecturas de lo que está pasando, buena lectura de los tiempos y ayudar a las personas a hacer una buena lectura de lo que está pasando. Sí, no todo verlo negativo, no todo verlo como víctima, sino aprender a verlo de otra manera. Una de esas buenas lecturas que tenemos que enseñarle a las personas es aprender a leer las crisis. Porque nosotros, como seres humanos en este planeta, tenemos un paradigma acerca de las crisis muy negativo. Normalmente nosotros pensamos, y sobre todo una persona cuando está en crisis, puede estar pensando que la crisis, que el mal momento, que la mala situación, que sus problemas son un castigo, son una condena. Entonces, cuando tenemos esa perspectiva, nos vemos como víctimas de las situaciones. Y cuando somos víctimas, nos sentimos debajo del poder de alguien más, subyugados a una autoridad mayor. Si cambiamos el paradigma y nos vemos ahora como parte de una realidad que es normal, donde la vida nos presenta problemas y nos presenta momentos bonitos y nos hace reír y nos hace llorar, y vemos las crisis como parte de la vida, ya no nos vemos como víctimas. Ahora nos vemos como parte de las circunstancias que tenemos que aprender a enfrentar las cosas. Ahora, la Biblia nos ha enseñado muchas veces que las crisis son un instrumento de Dios para formar tu carácter, para formar mi carácter. Entonces ya no nos vemos como víctimas de una crisis, sino como personas que tienen un propósito y cuyo propósito se está forjando a través de las circunstancias. Ese pequeño pensamiento cambia increíblemente nuestra forma de vivir, nuestra forma de afrontar situaciones difíciles. Esto tenemos que enseñárselo a las personas, ayudarle a leer la crisis de una manera correcta, entendiendo que las crisis van a sacar lo mejor y lo peor de nosotros. Esta perspectiva se trata de paradigmas, y aunque nosotros no le damos las soluciones directas a las personas, nosotros sí orientamos a la gente en este camino. Recuerda que nosotros no somos el camino, nosotros somos las señales de tránsito que están en la vía, que le ayudan a las personas a encontrar esta salida y esta solución. Entonces no siempre le vamos a decir cómo esta crisis le está ayudando, pero la vamos a guiar a ver la crisis de una manera distinta, para que se reenfoque, para que no vea que aquí es el fin de todas las cosas, sino por el contrario. Si estamos dentro de un propósito de Dios, las crisis son vistas como formadoras de carácter, no como consecuencias de muchas de nuestras acciones. Hay acciones que traen consecuencias, es claro, y que nos toca acarrear esas consecuencias muchas veces, también es claro, pero aún esas circunstancias se pueden convertir en un instrumento. Ahora, aquí hay otro elemento importante. No solamente se trata de enfrentar las crisis y sobrevivir a esa crisis, sino se trata de tomar los recursos aprendidos en esa crisis para utilizarlos como herramientas o armas en el enfrentamiento de las nuevas crisis que vendrán en otro momento, porque como ya vimos antes en una buena lectura,
Las crisis son parte de la vida y cuando salga de esta tendré un tiempo de bonanza y de calma, pero vendrá otra crisis otra vez. Eso es parte de la vida, no lo puedo evitar. ¿Con qué lo voy a enfrentar ahora? Por supuesto, con lo que aprendí de este. El gran problema es que muchas veces los seres humanos enfrentamos crisis, las sobrepasamos, salimos de ellas, sobrevivimos. Pero una vez más cometemos los mismos errores y volvemos a las mismas crisis y volvemos a fallar en lo mismo. Porque no somos del todo resilientes. Simplemente enfrentamos, sobrevivimos, buscamos cómo salir, salimos, pero no aprendemos. Lo malo no es atravesar una crisis. Lo malo es atravesar una crisis y no aprender de ella. Lo que tenemos que aprender es lo que nos va a servir, es la materia prima con la cual vamos a enfrentar la nueva circunstancia que venga en algún momento adelante en la vida. Eso lo tenemos que enfocar y tenemos que proveer el espacio y poner las señales indicándole a la gente cuál es el camino a seguir para que pueda encontrar dentro de esta crisis herramientas útiles para enfrentar la vida que viene. La vida no se acaba ahí y esta no será la última crisis, vendrán más crisis. Eso no es alentador, por supuesto, pero es la verdad y es la realidad. Entonces, aprendamos de esta, tomemos los recursos de esta, saquémosle el máximo provecho y todo esto que aprendimos, usémoslo, porque en la próxima nos va a servir para no tropezar con la misma piedra, como dice el dicho, sino al contrario, utilizar cada recurso como una forma de sobreponerse a una siguiente crisis e incluso evitar muchas veces muchas consecuencias innecesarias tomando decisiones correctas. Ahora bien, ¿en qué consiste poner señales en el camino? Hay elementos muy sencillos y hay uno que es sencillo y poderoso. Se trata del poder del silencio. Muchas veces nosotros le tememos al silencio. Sentimos que el silencio es ese tiempo incómodo en el que ya ninguno sabe qué más decir y entonces comenzamos a hablar cualquier cosa y podríamos estar entorpeciendo el momento de sanidad que una persona está experimentando, el momento de claridad que la persona está experimentando a través del silencio. A veces lo que la persona necesita es escuchar el silencio. Es que ambos podamos permanecer en el mismo lugar sin decir nada, simplemente esperando que el proceso de sanidad vaya haciendo su efecto, que la persona vaya entrando en razón. Y es que cuando la persona empieza a entrar en razón por sí misma y empieza a descubrir que ella tiene las cualidades, que tiene los conocimientos, que puede encontrar soluciones y salidas, tiene una sensación de autologro y dice, mira, yo puedo, si soy capaz. Si tengo los recursos, yo lo puedo hacer. Y esta sensación positiva, que es hasta de autoestima, de autovaloración, le da a la persona una claridad increíble. Muchas veces esto lo logramos a través del silencio. No tenemos que menospreciar el silencio, al contrario, tenemos que utilizarlo a nuestro favor. No temerle, porque a veces pensamos que no puede haber silencio, sino al contrario. Hay momentos en los que no sabremos qué decir y no tendremos que decir nada porque el decir cualquier cosa podría ser más bien entorpecer el momento de la sanidad. El silencio tiene un poder increíble. El problema es que vivimos en una sociedad que no sabe quedarse callada, en una sociedad que no sabe esperar, que no sabe detenerse, que no sabe no tener estímulos. Pero sí, cuando nosotros nos detenemos en calma y esperamos, ocurren cosas increíbles dentro de nosotros. Tenemos que aprender a respetar el silencio que le da a la persona autoafirmación, autoconocimiento, autodescubrimiento. Que la persona pueda ser capaz de decir, estoy entendiendo. A veces para entender tengo que callar, tengo que dejar de escuchar todas las voces a mi alrededor y simplemente escuchar la voz de mi corazón que dice, estoy entendiendo. Nos hace falta el tiempo de silencio a través de los procesos de ayuda con las personas. No solamente el silencio es útil, sino también el reenfoque en el propósito. Jesús hizo algo muy interesante con María Magdalena en ese momento, a pesar de que ella estaba todavía en el shock de haberse encontrado a Jesús. Él envía a María a compartirle a los demás lo que acaba de pasar. Cuando nosotros enfocamos a las personas en el servicio, les ayudamos a sanar. Es que hay algo increíble que
cuando nosotros vemos la necesidad de otras personas, empezamos a encontrar sanidad para nuestras propias heridas. Y nosotros podemos hacer esto, podemos ayudar a enfocar a la persona con su propósito de vida. Nunca menospreciar el dolor que está pasando, nunca minimizar el nivel o el grado de preocupación o de tristeza que la persona está enfrentando, validarlo completamente, pero reenfocar a la persona con el dolor ajeno también, porque cuando le hacemos ver que hay dolor fuera de sí, entonces empieza a encontrar sanidad, porque empieza a mirar la necesidad de los demás y a darse cuenta de que tiene con qué ayudar a otros, y esto afirma, y esto levanta, y esto anima. Quiere decir que el servicio a otros y el servicio a Dios es hasta terapéutico, porque nos enfoca en la sanidad de los demás, nos desenfoca en nuestra propia victimización y nos ayuda a cambiar, nos ayuda a sanar. Es una manera de canalizar el dolor, de canalizar las emociones tristes, enfocándolas en ayudar a otros que a lo mejor están pasando situaciones semejantes y que tenemos para ellos una respuesta. Yo quiero cerrar estos estudios de la serie Hechos 9:11 hablándote de quizás el último y el primero de los poderes con el que contamos los socorristas. Tal vez este podría ser el instrumento más importante que tenemos para poder ayudar a los demás. Y se trata del poder de la oración. No podemos desestimar jamás el poder que tiene en el proceso de sanidad la oración. Ya sea que tengamos la libertad y la confianza para decirle a la persona, justo en el momento en que le estamos dando primeros auxilios, si nos permite hacer una oración. Hay personas que lo permiten, que al haber indagado sobre su realidad, nos damos cuenta de que creen en Dios y de que están abiertos a las cosas espirituales. Generalmente ellos nos dan una oportunidad de hacerlo. Hay otras ocasiones en que lo que podemos hacer es decirle, voy a orar por ti, voy a estar orando por ti, te voy a mantener en mis oraciones, y recordárselo de vez en cuando. Es una buena manera de no hacerla sentir incómoda, pero hacerle saber que pedimos por ella. Y la otra opción es orar de todas maneras, aunque no se lo digamos o aunque no lo hagamos frente a la persona, pero nunca dejar de hacerlo. Nosotros como socorristas espirituales no podemos creer que los remedios, que los recursos, que la medicina y que la sanidad vendrán meramente por procesos terapéuticos. Primero, porque no somos terapeutas todos, y segundo, porque estamos yendo más allá de la mente humana, estamos trabajando con el espíritu. Y como dijimos desde el principio, la necesidad fundamental del ser humano es espiritual. Entonces nos enfocamos en la vida espiritual y hacemos y tenemos como base una vida de oración. Orar por ellos, orar por nosotros en el momento en que nos estamos acercando a la persona para ayudarle, y mantenernos orando por la situación para que estemos pendientes de lo que está pasando. Y porque, sabes, a veces cuando oramos, o siempre que oramos, Dios nos habla, Dios nos enfoca acerca de cómo tenemos que orar y de sus planes para nosotros. Entonces, muchas veces ha pasado que cuando estamos orando por una persona a la que estamos ayudando, Dios nos inquieta a hacer algo. Nos da un paso, un movimiento, una estrategia, un texto bíblico, nos ayuda, nos da ideas para acercarnos a la persona. Y cuando lo hacemos, cuando obedecemos a Dios de lo que nos ha enseñado y lo que nos ha estado dando a través de la oración, la persona dice, ¿cómo supiste? Esto era lo que estaba necesitando. No es que lo sabíamos nosotros, es que el poder de la oración actuando en nosotros, Dios hablándonos a través de la oración, nos enseña cómo llegar al corazón de las personas. Logramos entrar más profundo de la mente y creemos que en la oración hay poder. Por eso nunca desestimes la oración. Como socorrista que eres, tienes un llamado especial. Dios te ha designado la labor de ir al mundo, pero no vas solo, vas con Él, vas con el Espíritu Santo. Jesús mismo dijo, les conviene que me vaya, porque vendrá el Espíritu Santo y estará dentro de ustedes. Yo mismo estaré dentro de ustedes. Así que vayan a hacer la labor. Y yo te digo en esta hora, levántate. Ve y busca, haz la labor, comienza a practicar aquellas cosas que hemos aprendido. Si no lo practicamos, no mejoramos, no cambiamos, no lo afirmamos y lo olvidamos. Qué triste sería que todas estas lecciones se perdieran,
pero si empezamos a ejercitarlas y a ponerlas en práctica, vamos a mejorar como socorristas y sobre todo aprenderemos del maestro de maestros. Esta serie se termina aquí, pero el maestro que nos enseña cómo atender la necesidad de la gente sigue contigo, está a un lado, está a una oración de distancia y la oración no te cuesta nada. Así que ora, mantén tu vida de oración al tanto de todo lo que está pasando y permite que Dios a través de la oración trabaje en tu vida y trabaje en la vida de los demás. Levántate, ve y busca. Alguien a tu alrededor necesita a Jesús.